Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, a los alumnos de la asignatura... Ya. Creía que me estaban haciendo señas. A los alumnos de la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, a el resto de los estudiantes del campus que habéis querido venir a presenciar esta charla, a los profesores y compañeros que tenemos por aquí. Gracias por venir. Me toca a mí hacer de presentador porque soy uno de los dos directores de las escuelas que intervenimos aquí y que tenemos este auditorio. Y simplemente yo no soy importante, los importantes son Alberto Garrido, que es el vicerrector de Calidad y Acreditación de la universidad y que os va a saludar un poquito, y luego Luis Narvarte, que es un profesor de la Escuela de Sistemas de Telecomunicación, trabaja en el grupo, lidera el grupo de sistemas fotovoltaicos, y es el que nos va a contar lo más importante del día de hoy, que es de qué va esto, de la energía solar, qué podemos hacer con ella y cómo contribuimos al confort nuestro y al del planeta. Y ahora ya sin más, pues le doy la palabra a Alberto Garrido. Muchas gracias, Amador. Buenos días. Nuevamente, muchísimas gracias por haberos acercado a esta conferencia de un tema muy, muy relevante para cualquier estudiante de nuestra universidad, muy especialmente para cualquier estudiante de ingeniería de nuestra universidad y muy especialmente para cualquier estudiante de los títulos que se imparten aquí en el Campus Sur, en la Escuela de Sistemas de Telecomunicación, de Topografía, de Informática también. Yo solamente quiero pediros un poquito de atención para dos mensajes, a ver si consigo que los retengáis. No os voy a dar más información porque la vais a seguir recibiendo de la escuela sobre esta iniciativa, este proyecto UPM, que es un proyecto de las escuelas también. Bueno, pues las dos ideas que os quiero decir es que la Universidad Politécnica de Madrid, en noviembre del año pasado, noviembre del 19, asumió el compromiso de ser neutral al carbono en 2040, y nos hemos planteado otra meta intermedia previa, que es en 2030 reducir o compensar todas las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Estamos en 2020, tenemos menos de 10 años para cumplir este objetivo. Es un objetivo fundamental, difícil, pero un objetivo que está ilusionando a muchos estudiantes, profesores, PAS de toda la universidad, y que, os digo, tenemos la capacidad, como vamos a ver hoy con el profesor Narvarte, la capacidad para poder abordar este reto. La UPM está emitiendo de manera directa cada año unas 14.000 toneladas de CO2, que os puede parecer mucho o poco. Para que os hagáis una idea, equivalen más o menos a las emisiones de gases de efecto invernadero o la huella de carbono de un español medio. Si lo dividimos por la huella de carbono en español medio, tendríamos unas 2.500 personas. Eso es lo que equivale a las emisiones directas de gases de efecto invernadero de toda la Universidad Politécnica de Madrid. Pero queremos ir también a las indirectas y, por lo tanto, tenemos que hablar de todas las posibles estrategias que tengamos. El último mensaje, el primer mensaje es el compromiso de la UPM para combatir el cambio climático, para luchar contra el cambio climático. El segundo, que la estrategia que hemos formado para abordar este reto se basa en una estrategia de rectorado, una estrategia de dirección de la universidad, pero también se basa en la estrategia de las escuelas, para lo cual se han creado unos nodos ODS, aquí los tenéis, está el director, está también el subdirector que va a liderar el nodo ODS de la escuela, y ese nodo ODS es el vínculo o el pivote sobre el cual las políticas que haga la escuela, las iniciativas que hagan las escuelas, incluidos los alumnos, los estudiantes, van a tener su proyección, y ese nodo va a trabajar con los otros nodos de las otras escuelas y facultades de la universidad. Por lo tanto, el enfoque, y este es mi segundo mensaje, es un enfoque de dirección de la universidad, de política de la universidad, contratar la electricidad de toda la universidad, cómo la vamos a hacer, contratar los proyectos de fotovoltaica. Eso lo vamos a apoyar desde el rectorado, y con las escuelas que quieran desarrollar estas iniciativas, y también
a través de los nodos ODS. Los nodos ODS, hemos dicho, va a ser un PDI, un profesor de la universidad, en este caso un profesor que es además subdirector, un PAS, que normalmente es el jefe de mantenimiento de la universidad, y un alumno, o un alumno o más de un alumno. Por lo tanto, el nodo de la escuela ya está formado, tiene estas 3 personas. Ese núcleo de 3 personas va a ser el centro a partir del cual las iniciativas que la escuela quiera desarrollar se van a poder proyectar al ámbito de la escuela, del campus también, pero también de toda la universidad. Por tanto, esos son los 2 mensajes que os quería decir. Nos vamos a mover muchísimo, vais a recibir muchísima información, ya la escuela la está dando, y lo que quiero es que cualquier idea que tengáis, cualquier proyecto que tengáis, tenéis el nodo, ese es el punto receptor de vuestras ideas, vuestros proyectos, y vamos a tratar de apoyar cualquier iniciativa que nos ayude en estos objetivos. Nuevamente, muchísimas gracias, mucho ánimo, y vamos a tratar todos de empujar este proyecto que es fundamental para la supervivencia del planeta, pero también es un nodo que moviliza la ilusión de toda la universidad. Muchísimas gracias. Ahora, me parece que no quieres presentar. Bueno, el director va a presentar al profesor Navarte, que lo conoce mejor. Bueno, ya os he dicho el nombre y el cargo, las atribuciones del profesor Navarte. Además, es una persona que está muy comprometida con todos estos temas y que lidera un grupo de investigación al que estáis todos invitados a enteraros de cómo funciona y a integraros según vayáis terminando vuestros proyectos, o incluso a pensar en si podéis hacer proyectos fin de grado dentro de ese grupo. A lo mejor le estoy poniendo en un compromiso, pero bueno, que se apañe. Os dejo ya con Luis, que tiene una conversación mucho más interesante. Muchas gracias, Amador. Se me oye bien, ¿no? Quiero agradecer primero de todo a Eloy y a Rafa, que me han invitado a... Yo pensé que iba a ir a una clase, a una aulita, y me he encontrado con esto. Así que espero estar a la altura de sus expectativas. Voy a hablar sobre un tema que creo que está en el candelero. Le he cambiado el título a última hora. Lo de crisis energética y cambio climático estaba, pero luego le he puesto el subtítulo verdad científica o posición ideológica, porque lo que yo veo que está en el debate de la calle es que unos dicen que eso es una posición ideológica, que no es verdad, otros dicen que como sigamos así el mundo se va al garete. Yo voy a abordar el tema del cambio climático y la crisis energética desde un punto de vista científico. Lo que me dice, lo que mido, las conclusiones que puedo sacar de esos datos experimentales. Como un científico, ya está. Veo muchas caras conocidas de alumnos que habéis pasado por mis manos en electrónica. Voy a aprovechar para decir, ¿para qué sirve la electrónica? Para poder incidir en esto. Una célula fotovoltaica es un diodo. Si domináis esa tecnología, tendréis una palabra de autoridad sobre esto. Así que los que tengo este año, vamos a por ello. Los que habéis ya pasado por ello, no lo olvidéis. Bien, ¿cómo voy a estructurar mi charla? Este es el hilo argumental que voy a seguir. En primer lugar, os voy a proponer que miremos a la historia y que hay muchas maneras de leer la historia, como una sucesión de reyes, o como lo hacía Marx, como una sucesión de dialéctica entre poderosos y oprimidos. Se puede hacer desde muchos puntos de vista. Yo voy a leer la historia de la humanidad como una sucesión de crisis energéticas, con las consecuentes crisis sociales, ambientales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para encontrar en la historia las claves que nos permitan interpretar lo que está pasando hoy.
de una manera seria. En segundo lugar, intentaré mostrar cómo lo del cambio climático, si bien años atrás tenía controversia científica, hoy ya es una certeza científica la causa de ese cambio climático. Lo mismo haré en el tercer punto con la crisis energética e intentaré mostrar la relevancia que tiene la crisis energética actual en nuestro modo de ser civilización. En cuarto lugar, haré una reflexión. Si tenemos certeza científica sobre lo anterior, ¿por qué no cambiamos de paradigma científico? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay resistencias? ¿Por qué no aceleramos ese cambio? Para terminar finalmente con el nuevo paradigma energético que necesitamos para salir de esta crisis. ¿Por qué hablo de crisis energética y cambio climático? Porque el origen del cambio climático está en nuestro modelo energético. Así que separar esos dos elementos de ese binomio es mirar parcialmente al problema. Por eso lo voy a plantear así. Bien, pues vamos con la primera parte, la historia de la humanidad como una sucesión de crisis energéticas. Mirad, para ello voy a partir del siguiente principio físico. Si yo tengo... ¿cuál es el puntero que lo vea? ¿Tengo puntero? No sé qué he hecho. No tengo puntero. Bueno, creo que no lo tengo. Sí. Mirad, si yo tengo un sistema, cualquier sistema físico, sea del orden que sea, un sistema social, un sistema, una máquina energética, un sistema informático, cualquier sistema físico está bajo el imperio de la segunda ley de la termodinámica, que se puede enunciar de muchas maneras. Una de ellas es que el desorden crece. Los que de aquí tengamos hijos, no hay más que entrar en la habitación de nuestros hijos para confirmar ese principio. El desorden crece. Entonces, por ser físico, por ser un sistema físico, y ese principio no se puede evitar. Tiene otra formulación, que es que yo no puedo conseguir una eficiencia del 100% en ningún proceso físico. Es decir, que si yo quiero transformar algo en algo, nunca lo haré al 100%. Siempre tendrá una eficiencia menor. Y es inevitable. Es decir, la rueda del movimiento perpetuo no existe. Ser 100% eficiente no existe en el mundo físico. En otros mundos sí. En el mundo del amor, tú puedes dar amor y no se te agota el amor. Pero en el mundo físico, no. Es imposible. Y es muy importante entender esto, porque yo me encuentro muchas posiciones ecologistas que van en contra del segundo principio de la termodinámica. Entonces, yo puedo ver en ellos qué buena voluntad tienen, qué amorosos son, qué heroicos incluso, porque dan la vida, pero desde una posición infantil, que no conoce el segundo principio de la termodinámica. Si yo quiero aumentar el orden dentro de este sistema, es posible. Yo puedo extraer orden de un recurso externo
y producir orden dentro del sistema contra el segundo principio de la termodinámica. Pero si dejo de extraer orden de ese recurso externo, el sistema naturalmente se desordena. Voy a poner un ejemplo porque a este nivel conceptual quizá no se me entienda. En verano, si vosotros entráis en una cafetería y tiene una máquina de aire acondicionado, entráis en la cafetería y hace fresquito, porque la máquina de aire acondicionado está extrayendo orden del exterior y lo está metiendo dentro en forma de frío. De manera natural, si apago la máquina de aire acondicionado, la cafetería se calienta y hace la misma temperatura que fuera. Sin embargo, si en vez de entrar en la cafetería, vosotros pasáis por fuera, por delante de la máquina de aire acondicionado, ¿qué pasa? Que me da un chute de aire caliente esa máquina bárbaro. ¿Por qué? Porque estamos bajo el segundo principio de la termodinámica, que esa máquina no puede trabajar al 100% de eficiencia. Entonces, para generar orden dentro en forma de frío, tiene que echar más calor fuera en forma de más calor fuera. ¿Me entendéis? Por lo tanto, estamos condenados a producir residuo. En este caso del ejemplo que he puesto, más calor hacia afuera. ¿Por qué? Porque estamos bajo el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema tiene que adoptar una organización que le permita captar orden del recurso externo. En este caso, tiene que adoptar una organización que sea posible de hacer una máquina, una bomba de calor para la cafetería, que sea capaz de extraer ese orden de fuera del sistema e introducirlo dentro. Bien, para que esto sea sostenible, se tienen que dar tres cosas relativas con cada uno de estos aspectos. Primero, que el recurso de donde extraigo el orden sea inagotable, porque si se agota ya no podré seguir extrayendo orden de él. Segundo, que la organización que adopta el sistema para poder extraer este recurso, orden de ese recurso, sea estable, porque si se desestabiliza esa organización, no podrá seguir extrayendo orden del recurso. Finalmente, que el residuo sea reciclable, porque aunque yo eche el residuo fuera, si no se recicla, acabaré rodeado de mierda. Las tres condiciones de sostenibilidad. Si yo tuviera que apuntar algo de la charla de hoy, acaso me lo preguntan, no sé si hay exámenes y esto, apuntaría esto. Y disfrutaría del resto de la charla. Bien, además, si uno mira la experiencia a la historia, se da una cosa que no responde a ningún principio físico, pero se da siempre, que es cuando el sistema cumple estas condiciones de estabilidad, de sostenibilidad, el sistema tiende a crecer. Crece. Nunca ha pasado que decrezca. ¿Por qué? No lo sé, pero la experiencia lo dice así. Bien, voy a tomar como clave interpretativa de la historia este ciclo. Mirad, a este ciclo le llamo el agotamiento del recurso como motor evolutivo. Es decir, una cierta sociedad está utilizando un recurso para extraer orden. Un cierto recurso energético para extraer orden. Se agota. Entonces, ese sistema, esa sociedad sufre una crisis, sufre una perturbación. ¿Cómo sale de esa crisis, de ese periodo transitorio? Mediante una innovación tecnológica que le permite o bien utilizar con mayor eficiencia el poco recurso que queda del que estaban utilizando, o bien utilizar un nuevo recurso.
De esa manera sale de la crisis. Han encontrado un nuevo recurso o una mejor manera de aprovechar el recurso existente. Entonces, crece el sistema, se incrementa el uso de recursos, crece los residuos que se generan y vuelta otra vez al agotamiento del recurso. Voy a leer la historia de la humanidad desde esta perspectiva. Además se da otra cosa. En cada ciclo de estos, la organización del sistema se hace cada vez más compleja, con todo lo que deriva de ello, de que la organización cada vez sea más compleja, que posiblemente quiere decir que sea más frágil. Pero esto no voy a entrar en ello. Bien, vamos a ver qué pasa con nuestros antecesores, con los antecesores del Homo sapiens. Su recurso energético era la caza y la recolección. Su organización social era una colaboración puntual. Si tenía que ir a cazar un mamut, me iba con algunos otros miembros de mi clan, de mi tribu, a cazar el mamut. Y lo que no puedo aprovechar del mamut es un residuo que se degradará, es biodegradable. ¿Ok? Bien. Estas sociedades tenían el hábitat restringido a los sitios donde había una temperatura donde podían vivir con cierto abrigo. Bien, hay una correlación exacta entre dónde se va extendiendo estos antecesores y sobre todo después el ser humano con dónde van desapareciendo los grandes mamíferos. En los hábitats donde viven empieza a escasear la caza y la recolección. ¿Cuál es la innovación tecnológica que implementan? El aprovechamiento del fuego espontáneo. Se origina fuego espontáneo por un rayo o tal, y entonces se mantiene. Esto les permite hacer excursiones a zonas donde es más difícil vivir, con temperaturas en las que no puedo vivir. Pero necesita una cierta especialización, ya el que mantiene el fuego. Esto permite acceder a más recursos de caza y al consiguiente crecimiento poblacional. Y vuelta otra vez a la escasez de caza. Bien, mirad lo que hay detrás. ¿Cuál es la máquina energética que extrae orden del recurso caza y recolección? El propio individuo, el propio ser humano, que tiene una organización interna, que es el aparato digestivo, que le permite extraer energía mediante esa reacción. Fijaros, lo que tenemos aquí es que convertimos la energía química que hay en los alimentos por un lado, en la energía térmica que nos permite el mantenimiento basal, mantener la temperatura del cuerpo, y por otro lado, la energía mecánica de hacer el ejercicio, que es el ejercicio el que nos permite cazar a nuestras presas. Muy bien, aquí es muy importante un concepto. Otro concepto, a lo mejor este también cae en examen. Mirad, cuando yo intento convertir energía desordenada, la energía química, en energía desordenada, por ejemplo, temperatura, moléculas moviéndose aleatoriamente en todas direcciones pero sin generar movimiento, eso lo puedo hacer con alta eficiencia. Pero cuando intento transformar energía desordenada en energía ordenada, por ejemplo, la energía química del alimento, mira, mi brazo, todas las moléculas moviéndose en el mismo sentido. Me gustaría que no utilizaras el móvil Me he currado esta presentación. ¿En el móvil? Joder, macho, qué trabajazo. Energía desordenada, en energía ordenada, todas las moléculas moviéndose en el mismo sentido. Ahí estoy condenado
a baja eficiencia. Por ejemplo, la conversión del alimento en metabolismo basal lo podemos hacer al 70%. La conversión de alimento en actividad física el 30%. Es decir, eso en las piernas, que es donde tenemos más eficiencia. Por eso todas las máquinas de la antigüedad se preparaban, en las que eran accionadas por el ser humano, para ser movidas por las piernas, porque es donde tenemos mayor eficiencia. Pero es del 30%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 unidades que como, para la actividad física, solo puedo aprovechar 30. 70 son residuo. ¿Por qué? Porque estamos bajo el segundo principio de la termodinámica. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Esto no entra en examen, pero es muy útil para la vida diaria. Si tú quieres adelgazar, no hagas ejercicio. Para adelgazar, para llevar una vida sana necesitarás ejercicio. A ver, que esto me lo están grabando. Ve en camiseta en invierno, porque mantener la temperatura corporal consume más energía. Va a haber una plaga de gripe en esta escuela. Venga, seguimos. Seguimos. Estoy yendo muy lento, pero me importa mucho que tengáis estos conceptos claros. Esta es la evolución del ser humano. ¿Me podéis decir así en voz alta para que os escuchen todos qué cambios vais viendo hasta que llegamos al Homo sapiens? Venga, ¿quién se anima? Agi. Menos pelo. Más. Caminar erguido. Más. Tú me has escuchado ya esto, ¿no? Más. Ropa. Posiblemente relacionado con la pérdida de pelo, ¿no? Venga, más. Armas, tecnología, capacidad craneal. Pero la que más me interesa para este momento es que perdemos pelo. Esto cuando uno va a la playa en verano, ve que hay excepciones. Pero, perdemos pelo. Y eso es lo que nos ha hecho la máquina cazadora más eficiente que ha habido sobre la faz de la Tierra. Me explico. Un guepardo puede correr a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo un ser humano que como mucho los campeones de maratón van a una media de 20 kilómetros por hora puede cazar un guepardo? Porque el guepardo tiene pelo. Y al tener pelo no puede sudar. El mecanismo más eficiente para extraer calor de un sitio es la evaporación. Por cada kilo de agua que evaporo, ¿cuántas kilocalorías invierto? Esto también puede caer en examen. Mira, se me van ocurriendo cosas. 540, ¿vale? Es el mecanismo más potente para sacar calor de un sitio. ¿Qué os he dicho antes? El guepardo le pasa como al ser humano. De cada 100 unidades que come, solo aprovecha 30 para hacer esa carrera a 80 kilómetros por hora. Las otras 70 es energía desordenada en forma de calor que tiene que sacar dentro, si no se quemaría, si no se griparía. ¿Cómo saca eso el guepardo? Pues el único medio que tiene es como los perros, sacando la lengua y que por ahí salga el calor. En consecuencia, por cada minuto de carrera que hace a 80 kilómetros por hora tiene que estar 15 minutos parado sacando la lengua. En cambio, el ser humano, como ha perdido el pelo, tiene capacidad de sudar. Y eso le permite no tener que parar. Tiene que sacar igualmente el 70% de su energía fuera, pero lo hace sudando, no necesita parar. Total que va detrás del guepardo, sí, corre, 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 que yo no necesito parar. Y lo acaba cazando. Eso nos ha hecho la máquina cazadora más eficiente sobre la faz de la Tierra. Por eso cuando vayáis en el metro y el de al lado apeste a sudor
en vez de quejaros, dad gracias al cielo, porque evolutivamente gracias a eso estáis vosotros aquí. Bien, mirad, ya con el Homo sapiens, hasta 10.000 años antes de Cristo, más o menos, que es cuando empieza el Neolítico, ¿qué es lo que ocurre? Si vosotros veis un mapa de por dónde se va extendiendo el ser humano, el Homo sapiens, desde su posible nacimiento en alguna parte de África, Europa, Asia, y aprovechando la última glaciación, pasando a América hasta América del Sur, hay una correlación exacta entre dónde van desapareciendo los grandes mamíferos y por dónde se va extendiendo el Homo sapiens. Porque sigue siendo su recurso la caza. Pero ahora, gracias a la innovación tecnológica de frotar palitos, ya no necesita utilizar el fuego espontáneo, sino que lo puede utilizar él. Total, nos extendemos por todo el globo terráqueo porque ya tenemos una fuente de calor que podemos generar. Bien, esto obliga a una mayor especialización. Y se calcula que en las puertas del Neolítico ya éramos 10 millones de seres humanos sobre la Tierra. Bien, sigue siendo renovable el residuo porque es biodegradable. Fijaros, dejadme, eso es. Se habla de que estamos en la sociedad del ocio, porque tenemos PlayStation. Aquí, típicamente, cazar una ballena empleaban entre 5 y 7 días. Un grupo de 10 cazadores, que una vez que la cazaban, eso les permitía vivir durante 6 meses. Eso es la sociedad del ocio. Trabajo 5 días y vivo 6 meses. ¿Cómo que la sociedad del ocio es ahora? Y de esto saco una reflexión muy importante, igual que la del el segundo principio de la termodinámica. En cada una de estas transiciones a un sistema energético distinto, perdemos eficiencia. Se puede ver que trabajar 5 días y vivir 6 meses es una eficiencia muy alta. 6 por 30, 180 días entre 5, podríamos decir el ratio, ¿no? Sin embargo, ahora que tenemos que trabajar cada día para comer cada día, además ahora ya los cafelillos ya no van a contar como trabajo, según las noticias de estos días, pues somos mucho menos eficientes. Y esto es una ley. En cada transición energética utilizamos una fuente de energía cada vez menos eficiente. Bien, lo vamos a ver ahora en la siguiente. La escasez de caza, motivado por esto, nos obliga a hacer la transición a la agricultura, a la ganadería y a algo de comercio en el Neolítico. Es decir, ya no hay caza, entonces me obliga a hacer agricultura o ganadería, que es cierto que hace que la densidad de energía sea mayor, porque tengo aquí todo lo que antes para recolectar tenía que recorrer un gran área. Este campo de trigo, o este establo con ovejas, pero es mucho menos eficiente. La agricultura se da en los sitios donde los ríos nutren automáticamente la tierra de manera periódica. En el Nilo, en el Éufrates, en el Tigris, y a la organización que se adopta para poder hacer agricultura y ganadería son los imperios esclavistas. Porque la máquina energética que se utiliza para la agricultura y la ganadería son los esclavos. Ya no es el individuo el que trabaja, sino el individuo esclavo el que me posibilita extraer recursos de la agricultura y de la ganadería. Bien, eso posibilita crecimiento poblacional. Mirad, imperios esclavistas, Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia.
los imperios esclavistas. En Grecia, en Egipto, el 95% de la energía se extraía de los esclavos. Con algunas peculiaridades no me da tiempo a entrar. En Roma, el 90%. De animales, el 5%, el 7%. No hay vías, Roma empieza a hacer vías para poder utilizar los animales, pero los animales necesitan a su vez comer y comer comida de alto valor añadido. Entonces escasea. Esto permite que desde la entrada, desde el inicio del Neolítico, que eran 10 millones, hasta el siglo V, pasemos de 10 millones a 200 millones de habitantes en la Tierra. Bien, Roma, el Imperio Romano, ¿sabéis cuántos esclavos consumía al año para poder mantener la organización estable del imperio? 500.000 esclavos al año. Solo la ciudad de Roma, 100.000. Igual que meten paladas de carbón a la caldera, había que meter paladas de 100.000 esclavos en Roma al año para mantener el imperio. La crema protectora solar es un invento romano, porque cuando llegan ya a Escandinavia a capturar esclavos y los traen a Roma, se les tostaban. Entonces tuvieron que inventar la crema protectora solar. El ejército romano, en sus incursiones, no iban por ahí a extender el imperio para dar a los demás la pax romana. Iban a capturar esclavos para poder mantener la organización del imperio. Un tipo como Aristóteles en Grecia, tan inteligente, uno de los cerebros posiblemente mayores que ha visto la humanidad, justificaba la esclavitud con estas 3 tonterías. Cuando beben vino se emborrachan. Les falta una muela y la tercera una tontería aún mayor. ¿Por qué? Cuando uno vive bajo una cosmovisión, es muy difícil salirse de esa cosmovisión y necesita justificar esa cosmovisión. Por cada ciudadano libre en Grecia había 5 esclavos. Bien, este es el diseño de un ingeniero egipcio, de una máquina egipcia. Mirad, el problema contra el que se enfrenta el ingeniero es que tengo que llevar este coloso de donde se ha construido hasta su emplazamiento. ¿Qué hace el ingeniero? Calcular qué potencia necesita para mover ese coloso. Esa potencia la pone en números de esclavos en serie y en paralelo. Además, dice, bueno, el coeficiente de pongo el coloso en un patín para que el coeficiente de rozamiento dinámico sea menor, pero para superar el coeficiente de rozamiento estático y que empiece a moverse, voy a echar aceite por delante, y tiene aquí un esclavo echando aceite por delante. El plano de un ingeniero. Porque la máquina energética eran los esclavos. Bien. Fijaros las escaseces que se empiezan a dar en el Imperio Romano. Tienen que traer esclavos de Noruega a Roma, como os he dicho. La leña de Libia a Egipto. El trigo de Egipto a Roma, con lo que esto conlleva, porque los vientos son favorables de Roma hacia Egipto. Pero una vez que cargaban el barco, había que ir en contra de los vientos dominantes. Por lo tanto, eran los esclavos los que remaban con la carga de trigo hasta el puerto de... ¿Sabéis cómo se llama el puerto de Roma? Hostia, viene de ahí, de lo que decían los esclavos cuando llegaban. Mirad, el Imperio Romano, y de aquí voy a extraer una conclusión importante, por favor. En serio, el Imperio Romano cae cuando no consigue. ¿Estamos? El Imperio Romano cae cuando no consigue la tasa de esclavos anual que necesita para mantenerse como imperio.
¿Entendéis? Esa es la onda de fondo. Sobre esta se superponen otras ondas, corrupciones políticas, tal. Pero el Imperio Romano cae porque no puede conseguir la tasa de esclavos para mantener la estabilidad del sistema. Y esto es una lección muy importante, porque ante nuestra crisis energética, antes se habló de los ecologistas, ¿no? Están otros, los del otro lado, que dicen, no pasa nada, ya encontraremos otra fuente de energía que nos resuelva esta crisis. Eso no es lo que dice la historia. Ha habido momentos en que sí, pero ha habido otros momentos en que la civilización dominante ha caído por falta de recurso energético. Si vosotros, cuando cae la civilización romana, se produce una regresión, el paso del Imperio Romano a la Alta Edad Media, es una regresión cultural, tecnológica, de todo orden. Vosotros veis un mapa del Mediterráneo, de Grecia o de Roma, y es muy parecido al nuestro. Veis un mapa del Mediterráneo de la Alta Edad Media y parece el garabato dibujado por un niño. Esto del invento de los dientes triscados para poder cerrar se pierde con la caída del Imperio Romano y no se recupera hasta muchos años después. Y así, con muchos avances tecnológicos, culturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese optimismo existencial que tienen algunos, que les permite relativizar los problemas de crisis energética y medioambiental que tenemos ahora, habría que explicarles esto. Bien, fijaros, en Roma ya se utilizaban, la transfiguración de Cristo. Esto que sube a un monte, pasa algo, se le ponen las vestimentas blancas y dice el evangelista, como ningún batanero en el mundo podría conseguir. ¿Qué es un batanero? ¿Qué es un batán? Era una máquina hidráulica que se utilizaba para limpiar la lana, para blanquear la lana. Batán, el barrio de Batán, es porque allí había un batán. Máquinas hidráulicas. Solo cuando cae el Imperio Romano, en la Alta Edad Media, se empiezan a utilizar los molinos hidráulicos. Otra lección. En la historia de la humanidad, yo lo que encuentro es que no se transita de un sistema energético a otro porque no exista la innovación tecnológica. Ya existían los molinos hidráulicos. Se transita cuando agotamos el recurso energético. Y diréis, ¡qué tontos! Somos igual que ellos. Somos igual que ellos. Se empiezan a utilizar, es la primera revolución industrial, ¿no? Las ruedas hidráulicas, con la invención del árbol de levas, se transforma un movimiento circular en un movimiento oscilatorio que permite los fuelles, las herrerías, permite las sierras, etcétera, etcétera. Además, la herradura para los caballos que permiten... la organización social asociada a esto es el feudalismo. Cada señor feudal tiene sus molinos, sus herrerías estratégicas, porque las herrerías se hacen las espadas y las armaduras. Podríamos hacer otra lectura de cómo las principales innovaciones tecnológicas han tenido la guerra como motivación. Bien, mirad un molino de agua, por aquí la fuente de agua, la rueda y con eso la muela y la voladera, las piedras sobre las que molemos. También, fijaros el árbol de levas, míralo, nos permite transformar este movimiento giratorio en un movimiento oscilatorio. Cuando vayáis a algún pueblo donde quede como museo alguna máquina de estas, id y haced una reverencia, porque estas máquinas, desde la Alta Edad Media, en el caso de España, hasta bien después de la Guerra Civil, hasta los años 60,
nos han estado haciendo un servicio bárbaro. Y estos son los orígenes de los ingenieros. Luego pasamos al molino de viento. Bien, necesito, ¿dónde está necesito vuestra intervención? ¿Esto cómo se enciende? ¿Está encendido? Sí. ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, ¿nos lees la primera cita? Vale. Alto. En el norte de Francia, en el siglo XIII, la madera era tan cara que para enterrar a sus muertos los pobres alquilaban un féretro, pues no lo podían comprar. Con motivo de las herrerías, que hay que quemar madera para poder fundir el hierro, no se llegaba a fundir. Bueno, da igual. Esquilmamos la madera. Entonces, en el norte de Francia, ya en el siglo XIII, 1200 y pico, había escasez de madera. Entonces, para enterrar a los muertos, se les metía en el ataúd y cuando llegaban al hueco, echaban al muerto y el ataúd lo reciclaban. Nos creemos que somos los primeros que reciclamos. Los envases. Ya se hacía en el siglo XIII por la falta de madera. Vamos por este lado. María, ¿nos lees el siguiente texto? En el siglo XIII, Enrique II de Inglaterra autoriza la extracción de carbón porque los habitantes de Newcastle se morían congelados. ¿Por qué? Dice la extracción de carbón. ¿Por qué hasta entonces no se utilizaba el carbón? No había madera para calentarse, les empiezan a dejar utilizar el carbón. Léenos la siguiente, María, otra vez, que está relacionada. En el siglo XV, el Papa Pío II dejó escrito que durante una visita a Escocia le sorprendió ver a la puerta de las iglesias hileras de gente que recibían como limosna pedazos de una piedra negra con la que se retiraban satisfechos. Esta especie de piedra la queman en lugar de la madera, de que su país está desprovisto. El carbón. El carbón. ¿Por qué no utilizaban el carbón? Porque el carbón tiene contenido de azufre. Y azufre, la presencia de azufre estaba asociada al demonio. Estaba prohibido. Solo porque ya no hay madera, empiezan a utilizar carbón con el peligro de que te poseyera el demonio. Mirad, uno de los episodios más gloriosos de la reconquista española a los árabes que nos habían invadido es el episodio de las Navas de Tolosa. Entonces, esto es lo que ocurre con los héroes de las Navas de Tolosa. ¿Nos lo lees, por favor? Vale. ¿Tu nombre? Víctor. Víctor, venga. Con todo el siglo XIII no se vio libre de calamidades, algunas debidas a ocasiones condicionales climáticas adversas. Como ejemplo podemos citar las calamidades por las que pasaron las cruzadas de las Navas de Tolosa, después de haber ganado la famosa batalla de julio de 1212. En el invierno que le siguió, cuando a causa de la penuria creada por la sequía, el frío y la guerra que había impedido que se cogieran las cosechas, se vieron obligados a comer perros, gatos y los mozos que podían furtar. Según cuenta el arzobispo don Rodrigo, casos de calamidades en situaciones extremas no las hubo también en otros países europeos. Es decir, que los héroes de las Navas de Tolosa, cuando ganan la batalla y se retiran hacia sus casas, en el trayecto iban robando niños para comérselos. Por la sequía, por la crisis ambiental de ese momento. Y dice que esos casos de canibalismo fueron frecuentes en Europa. No es la primera vez que vivimos crisis climáticas. Mirad, fruto de esa deforestación, de las crisis climáticas, el culmen es la peste negra en Europa. Al principio del siglo XIV tenemos 80 millones
de habitantes en Europa, que debido a la crisis, a esta crisis y a la peste negra asociada, diezma la población a la mitad, 45. ¿Cómo sale Europa de esta crisis? Fijaros que es crisis por falta de recurso. No tengo madera. Por lo tanto, hambre en la población, y se reduce la población por enfermedades asociadas a esto. ¿Cómo sale de esta crisis? Reduciendo el consumo, comiendo menos carne, tomando menos aviones. A ver, no lo estoy diciendo con chufla, ¿eh? Luego intentaré... Lo que quiero decir es que no se hizo una solución ética, sino que lo que optaron los europeos fue por extender el sistema para captar recursos fuera de Europa. Los italianos van a China por la ruta de la seda. Los portugueses van a China bordeando África. Y los españoles vamos a China por Occidente. Lo que pasa es que nos encontramos una barrerita, América, tal. Pero es la solución que adopta el sistema para poder acceder a recursos. Y ahora, mirad, a lo mejor es una pedrada que tengo yo dentro y... ¿Cómo vamos a salir de esta crisis energética actual? ¿Por una posición ética? Ojalá. Sería el hombre más feliz de la Tierra. Que el ser humano por fin se hubiese convertido en ser humano. Pero ¿creéis, leyendo la historia, lo que creo que vamos a hacer es otra vez extender el sistema? ¿No oís en el telediario noticias de la carrera que hay entre India, Japón, tal, por poner algo en la luna que a los indios les ha salido mal? ¿No oísteis hace pocos días, yo lo oí en el telediario, que Trump anuncia la constitución de un ejército espacial? Ayer, Trump anunciando en 2030 estar en Marte. ¿Creéis que lo hacemos por, yo qué sé, por poner a alguien en otro planeta? Estamos haciendo lo mismo que hicimos los europeos para salir de la crisis climática de la Edad Media. Extender nuestro sistema y captar recursos en otros lados. E igual que los españoles y los portugueses hicimos el Tratado de Tordesillas para repartirnos América, Trump ya está poniendo el ejército espacial para decir, el que va a mandar el reparto soy yo. Pero a lo mejor es una pedrada mía. Pero mirad los telediarios ahora desde esta perspectiva. Bien. Bueno, vamos a América, Potosí. ¡Pum! Termino. Nos encontramos con la invención tecnológica de la máquina de Newcomen, que luego es mejorada por Watt. Y eso nos permite aprovechar el carbón para generar vapor. Y este es el inicio de nuestra civilización. Jamás el ser humano ha tenido a su disposición tanta potencia como la que tenemos hoy. Mirad, una de las centrales fotovoltaicas que hicimos en el sur de Marruecos para abastecer a un pueblo de 500 habitantes tenía 10 kilovatios. Si alguno venís en coche, y por hacer los números redondos, venís en un coche de 100 caballos, quiere decir que vienes montado en un coche, tu pompis viene sobre un coche de 73 kilovatios. Es decir, que tú tienes, cuando te montas en tu coche, 7,3 veces la potencia que un pueblo de 500 habitantes en Marruecos. ¿Por qué? Porque tu coche es de combustión fósil. Nunca hemos tenido acceso a tanta potencia como la que tenemos hoy. El ejército de Aníbal, con el que llega a Roma, a saquear Roma, ¿sabéis? Con sus... no me acuerdo las cifras, así que no lo voy a decir, que me están grabando. ¿Sabéis a qué equivalía la potencia de aquel ejército? A medio caza actual. Nunca hemos tenido a nuestra disposición tanta potencia, gracias a los combustibles fósiles. Bien,
Carbón, petróleo, gas. ¿Cuál es el sistema asociado a estos combustibles fósiles? Mirad, recurso externo, fósil en un 80%. La organización gestora, todo nuestro sistema energético, todo nuestro sistema armamentístico para asegurar los canales de abastecimiento. Las grandes petrolíferas estadounidenses no son extractoras, son distribuidoras. Son las que se encargan de trasladar el petróleo desde el pozo hasta tal. Me estoy liando mucho, pero es que tengo muchas cosas que contaros. Mirad, la Shell, la de la gasolinera Shell, era la antigua compañía real de trata de esclavos, los que transportaban los esclavos. Cuando se transita de un sistema energético a otro, de los esclavos. Cuando se transita de los esclavos, estoy hablando ya de los esclavos del siglo XVIII, XIX, a los combustibles fósiles, es muy fácil la transición. Antes metía en los barcos esclavos, ahora meto en los barcos bidones de petróleo. BP era la antigua compañía de su Real Majestad para la trata de esclavos. Esto me lleva a otra cuestión. ¿Quiénes son los que se están anunciando ahora más sobre que te pueden poner energía solar fotovoltaica en tus casas? Repsol, Iberdrola, EDP. Las compañías petrolíferas ahora me venden paneles solares, pero les va a costar, porque no es tan fácil la transición como de transportar esclavos a transportar bidones de petróleo. Bien, ¿y cuáles son los residuos? Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, CO2, y podemos ver los pobres, el tercer mundo. ¿Qué es un residuo? Aquello de lo que no puedes extraer orden, aquello de lo que no puedes extraer valor. Cuando yo tenía vuestra edad, los pobres todavía importaban. Hicimos una acampada en la Castellana para el 0,7% dedicado a la cooperación para el desarrollo. Hoy ya no importan a nadie. Cuando algo no importa a nadie, es residuo. Bien, condiciones de sostenibilidad. ¿Os acordáis que os lo iba a preguntar? Para que el sistema sea estable, el recurso tiene que ser ilimitado. No es ilimitado, al revés. Estamos viviendo su agotamiento. Luego lo justificaré. La organización tiene que ser estable. Los ricos de México ya están todos en Florida. Porque los pobres tienen una manía, que es que se difunden. Y eso es un principio físico. Hay difusión. De donde hay más a donde hay menos. No vamos a parar la inmigración con concertinas. No, porque es una ley física de difusión. Así que nuestra organización está basada en una gran inestabilidad, donde nuestra fuente de recurso principal está en países donde hay mucha inestabilidad. Y finalmente, el residuo no reciclable. Los óxidos de azufre y de nitrógeno producen polución, lluvia ácida, ahora me entenderé en ello. El CO2, cambio climático. Y los pobres, se da una cosa muy curiosa. Los ricos, cuando uno es rico, voy a decirlo de una manera más para que se me entienda, me vas a grabar esto. El mejor preservativo es ser rico. Los ricos tenemos pocos hijos. Y eso sí, los cuidamos mucho. Durante mucho tiempo. Más que el deseado, he oído por ahí. En cambio, la estrategia de los pobres es tener muchos, para que le sobrevivan algunos. Y como no hay pensiones, para que le cuide a alguno. Los pobres tienen como estrategia de supervivencia el crecimiento. Y es de supervivencia, ¿eh? Por eso me indigno
Me está entrando la vena... Perdón, hoy tengo que ser científico. No me gustan las conferencias sobre el crecimiento poblacional, porque son conferencias contra los pobres. Segunda parte. ¿Es el cambio climático una certeza científica o no? ¿Son presupuestos ideológicos? Bien, voy primero a justificar qué es el cambio climático. Perdón. Mirad, el ciclo natural del CO2... se está haciendo muy largo. El ciclo natural del CO2 es el siguiente. Hay CO2 en la atmósfera que las plantas, mediante la fotosíntesis, lo fijan en sí mismas, creciendo la cantidad de masa arbórea, de madera. El árbol, cuando muere, se pudre, cae al suelo y las bacterias vuelven a liberar ese CO2 de la madera pudriéndose a la atmósfera. Y este es un ciclo renovable. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el periodo carbonífero, mucha de esa materia que cayó al suelo, en terrenos pantanosos, mediante cataclismos, terremotos, que sometió esa madera putrefacta a grandes presiones y se generan los yacimientos de carbón, de petróleo, de gas. Eso ocurre durante un periodo de 100.000 años, hace 300.000 años. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Durante 100.000 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora nosotros, cuando quemamos esos combustibles fósiles, aquel CO2 que quedó atrapado durante tanto tiempo, lo estamos emitiendo a la atmósfera. No es muy grave, porque de cada 5 unidades de CO2 que lanzamos a la atmósfera, 4, por cuestión de presiones parciales, van a los océanos. Es decir, que aunque echemos 5, realmente se queda en la atmósfera 1. Pero esto es un mensaje peligroso, porque si un día se nos ocurre quitar una unidad de la atmósfera de CO2, mediante estos proyectos que hay de captación de CO2, el océano te regalará 4. Es decir, que revertir la situación no es tan sencilla. Tiene mucha inercia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Mirad, la Tierra se puede ver como un convertidor de energía. Llega energía lumínica con cierta longitud de onda, con un cierto espectro de longitud de onda, que cuando pega en la superficie de la Tierra cambia su longitud de onda a la correspondiente al calor. La atmósfera es transparente a la longitud de onda de la luz, pero es opaca a la longitud de onda del calor. Esto se le llama efecto invernadero, que es lo que pasa, por ejemplo, en los coches. El vidrio es transparente a la longitud de onda de la luz, lo atraviesa. Pero cuando esa luz pega en el salpicadero, en los sillones, se transforma en la longitud de onda del calor, el vidrio es opaco al calor. Por eso, dentro del coche, cuando le da el sol, hace más calor que fuera. Efecto invernadero. Lo mismo pasa en los invernaderos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo echo más CO2 a la atmósfera? Y sobre todo cuando echo más metano a la atmósfera, que se hace aún más opaco a esta radiación. Por lo tanto, se acumula más calor. A esto se le llama efecto invernadero, calentamiento global, y al calentamiento global, con sus consecuencias físicas, en el globo se le llama cambio climático. Es esto. Y ahora hay controversia. ¿Está causado realmente por el CO2 que echa el ser humano? ¿Tan potentes somos? ¿O es, como ha pasado en las glaciaciones, que cambiaba un poco el eje de giro de la Tierra y eso provocaba las glaciaciones? ¿O son eventos que ocurren en el Sol que hace que cambie la radiación solar que llega a la Tierra? Hubo debate sobre eso. Ahora ya no es así. Mirad, ¿cómo sabemos la temperatura que ha habido en la Tierra en los últimos 400.000 años y el contenido de CO2? Es muy fácil. Vamos a sitios donde hay buenas capas de hielo, perforamos, extraemos. Fijaros, aquí han extraído hasta
no lo tengo apuntado, bueno, son incluso kilómetros de hielo, ¿vale? Y en esa columna de hielo quedan atrapadas burbujas que corresponden a la atmósfera que hubo hace muchos miles de años, o cientos de miles de años, ¿ok? Y ahí analizábamos cómo era. Mirad, gracias a eso sabemos lo de las glaciaciones. Primera glaciación, segunda glaciación, primera glaciación, segunda glaciación, tercera glaciación. Y este es nuestro momento histórico. Justo hace unos años, pocos geológicamente hablando, hubo la última deglaciación y esta es nuestra época histórica. Nosotros estamos aquí en el pico y estábamos bajando hacia la siguiente glaciación. ¿Ok? Si ahora miro lo que ha pasado en los últimos 1000 años, estábamos bajando hacia la siguiente glaciación lentamente. Por eso, en estas glaciaciones, aunque las películas de animación vean la glaciación como un drama, no es cierto, porque es muy lenta. Mira, dura 100.000 años esta caída. Lo dramático es la deglaciación, que se hace como en 10.000, 15.000 años. Y las especies no se pueden adaptar a cambios tan bruscos. Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, en que empezamos a quemar los combustibles fósiles y corregimos esta tendencia a la baja, lo que estáis viendo es temperatura. Incrementamos la temperatura. ¿Ok? Bien. Evidencias científicas. Normalmente no hago las presentaciones así, pero como quería evidenciar científicamente que está probado que la causa de este calentamiento es la actividad humana, he puesto las referencias, que quedan un poco pedantes, pero si queréis ir a las fuentes de la información, podéis acudir a estas referencias, ¿vale? Entonces, pasad el micrófono por ahí y me vais leyendo cada uno un punto, por favor. El primero, di tu nombre y me lo dices. Vale. Miguel Ángel. Miguel Ángel, venga. Datos: núcleos de hielo, anillos de árboles, sedimentos oceánicos, arrecifes de coral y capas de rocas sedimentarias. Paleoclima. El paleoclima nos permite, tiene metodologías para extraer datos que nos permite extraer conclusiones científicas. Yo os he explicado lo de el hielo. Segundo, otro. Nombre y... Miguel, venga. El actual calentamiento está ocurriendo 10 veces más rápido que la tasa promedio de calentamiento que se dio tras las épocas glaciares. Si he dicho que la deglaciación, biológicamente para las especies, la deglaciación natural era un proceso rápido, este proceso está siendo 10 veces más rápido. Siguiente. Yago, venga. resultado de la actividad humana con probabilidad mayor del 95%. Estoy referenciando, siempre que he podido referenciar una fuente estadounidense lo he hecho, porque el país que más en contra está de esto como país es Estados Unidos. Entonces, se ha demostrado, nunca hay certeza científica del 100%, pero con probabilidad del 95%, el origen es esta emisión de gases que produce el calentamiento. Siguiente. Pablo. El dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor. Ya os lo he explicado. Siguiente. Diego, aumento de la temperatura global. La temperatura promedio ha aumentado 0,9 grados centígrados desde finales del siglo XIX. Los 5 años más cálidos que se han registrado nunca han ocurrido todos tras el año 2010. Datos. Siguiente. Aumento de la temperatura de los océanos. Los 700 metros más superficiales del océano muestran un calentamiento de más de 0,2 grados centígrados desde 1969. Mirad, la cuestión del aumento de la temperatura hace, ahora lo vamos a ver en otros epígrafes, que la masa de agua que circula en la atmósfera, en los ciclos de la lluvia, sea mayor. Por ejemplo, la memoria que tiene el Homo sapiens, nosotros, de la última deglaciación, está traducida en distintos mitos, en distintos cuentos, en distintas narraciones, en muchas fuentes. Por ejemplo, el episodio de Noé y del Arca de Noé no deja de ser más que memoria
de los eventos asociados a la última desglaciación aumenta la temperatura, mayor circulación de agua. Siguiente, en la siguiente. Venga. Disminución de la capa de hielo. Groenlandia perdió un promedio de 200.086.000 millones de toneladas de hielo por año entre 1993 y 2016 y la Antártida entre 127.000 millones. La tasa de pérdida de la masa de hielo de la Antártida se ha triplicado en la última década. ¿Veis? El aumento de masa de agua en circulación. Estaba fijado en hielo, se convierte en líquida. Siguiente, por favor. Retroceso de los glaciares. Cuéntame también la otra, es lo mismo, ¿no? Sigue. Disminución de la cubierta de nieve. Observaciones mediante satélites revelan que en primavera la cubierta de nieve del hemisferio norte ha disminuido durante las últimas 5 décadas y que la nieve se derrite antes. Mirad, bueno, quiero hacer un comentario sobre las siguientes, que si no, no me da tiempo. Venga, el siguiente, que me cuente la 10. Aumento del nivel del mar. El nivel de los mares del mundo aumentó 20 centímetros en el último siglo. La tasa de crecimiento en las últimas 2 décadas es casi el doble de la del último siglo y cada año se está acelerando. Mirad, yo estaba trabajando con 2 comunidades de regantes del delta del Ebro para disminuir sus costes energéticos haciendo riego fotovoltaico. ¿Por qué tenían ese problema? Porque cada vez tenían que consumir más electricidad. Antes, para son arrozales, para sacar el agua de los arrozales que se filtraba desde el mar, necesitaban bombear 1 mes al año. Ahora ya estaban bombeando todo el año. Estábamos trabajando con ellos y ha pasado esto último, que el delta del Ebro ha desaparecido. Ya. El nivel de los mares. Siguiente. Si queréis ir a las referencias de donde he sacado estos datos, las tenéis ahí, ¿eh? Vamos. 11. Aumento del número de eventos extremos. Si os fijáis, no quiere decir solo que el nivel medio de temperatura, que el nivel medio de lluvia vaya aumentando, sino que además lo hace con una variabilidad mucho más grande. En términos estadísticos, con una desviación típica muchísimo mayor. Última. Acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha aumentado alrededor del 30%. Este aumento es el resultado de que los seres humanos emiten más CO2 a la atmósfera y, por tanto, los océanos absorben más de este gas. Ya os he explicado el procedimiento. Sigue, por favor. La cantidad de CO2 que absorbe la capa superior de los océanos está aumentando en 2.000 millones de toneladas por año. Tened en cuenta que esto, el 30%, no se aplica directamente al pH del océano, porque la escala del pH es logarítmica, ¿vale? O sea que, digo, por si alguno se empieza a hacer los cálculos del índice de pH que hay ahí. Es una evidencia científica. Ahora voy a lo siguiente. La crisis energética es también una evidencia científica. Para esto se necesitan científicos que viajen, que no se queden en su despacho. Entonces, si viajas, te encuentras fotos como esta. Por favor, decidme qué es lo que os llama la atención de esta foto. Así, espontáneamente, rápido, que no tengo tiempo. Alto. No hay edificio, más. No hay carretera, más. ¿Cómo sabes que es agua? Ellos son el propio medio de transporte de lo que sean. ¿Algo más? No hay atascos, pues no sé qué decirte. ¿Sabes? Se me olvidó comentarlo antes. En el Imperio Romano están reportados los atascos que había en Roma, en la ciudad de Roma, en las horas punta, en la de distribución de las mercancías. ¿Algo más que os llame la atención? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Muchos niños. Esto es en la otra. No hay cables. ¿No veis que no hay cables? ¿No os llama eso la atención? ¿No habéis intentado ir con vuestro chico, con vuestra chica, a ver una puesta de sol romántica? Y es imposible porque siempre hay una torreta de alta tensión. ¿No? No hay cables.
Fijaros que el medio de transporte son ellos, no hay cables, no hay electricidad. Es un sistema energético más parecido al que hemos descrito en la Edad Media que el correspondiente a nuestra civilización. Y además, en la de la derecha, podéis ver efectivamente cómo la estrategia de los pobres es tener muchos hijos. Bien, sin embargo, la electricidad es muy importante para la gente. Ahí veis a un tipo intentando hacer un enganche fraudulento, como veis no es el primero, para tener acceso a la electricidad. En el mundo hay 840 millones de personas sin electricidad. He tomado de los últimos informes del Banco Mundial y de UNICEF. 748 sin agua potable. Pero si hacemos la intersección de los conjuntos, hay 700 millones de personas que no tienen agua potable no porque no haya agua potable. El agua está en el subsuelo, sino porque no tienen energía para extraerla a la superficie. Mirad, si vemos los porcentajes de electrificación de la población del año 1990 al 2017, son fuente del Banco Mundial, estamos en el casi 89% de población electrificada. Esto nos puede llevar a engaño, solo queda un 11% de población. Pero si miramos los países que tienen tonos más blancos, son los que tienen población, mucha menos población electrificada. Todos en África. Todos en África prácticamente. Si vemos la tasa de electrificación en los países subsaharianos, prácticamente no crece. Y esto tiene trampa. Yo mismo he participado en programas de electrificación rural fotovoltaica. Estamos trabajando en África del Oeste, en los países del ECOWAS, para proyectos del Banco Mundial. Entonces, ¿sabéis cuándo consideran a una persona con acceso a la electricidad? Cuando le ponen un picosystem. ¿Qué es un picosystem? Un panelito de menos de 10 vatios de potencia pico, una batería de ion litio y una linterna de diodos LED. Les ponen eso, que además no se lo subvencionan, les ofrecen un microcrédito, palabra que tanto se usa en la cooperación al desarrollo y que aborrezco, porque ninguna zona rural de los países desarrollados se ha hecho sin subvencionar. En cambio, los pobres tienen que pagar. Esos los consideran electrificados. Y aún así, tenemos esta tasa de electrificación, perdonad, no se ve bien, que no llega al 45%. Bien, en el 2010 había 1.200 millones de personas sin electricidad. En el 2017, 840. 2.960 millones de personas sin acceso a combustibles limpios para cocinar. Y esto es un problema. Hablad con colectivos médicos que si cocinas con fuentes sucias, las enfermedades respiratorias se incrementan exponencialmente. Ahora 2.900 millones, sigue igual. ¿Sabéis cuál es uno de los combustibles para cocinar más utilizados en el tercer mundo? Los excrementos de animales. Esto también es una lección. Lo que es residuo para unos es recurso para otros. Y las renovables están creciendo mucho. En 2016 eran el 16,6% del consumo final total. Hoy, el 17,5%. No existe tal boom de las renovables. Mundialmente hablando. Mirad, ¿cuánto le queda a los combustibles fósiles? Esto estaría bien que leyerais algún artículo sobre esto. Voy a hablar sobre el pico de Haber. El pico de Haber dice que cuando tú empiezas a extraer un recurso, la extracción de este recurso empieza a crecer. Y llega un momento en que se produce un pico. ¿Por qué? Podéis entenderlo. Cada vez cuesta más extraer ese petróleo, por ejemplo. Cada vez está más abajo, ¿no? Y cada vez queda menos. Entonces empieza a decrecer la producción hasta que escasea dramáticamente. Bien, aplicando la teoría del pico de Haber a distintos países y al petróleo, grosso modo hemos llegado al pico en el año 2010. Y esta teoría dice que desde que se empezó a extraer
hasta el pico es más o menos lo mismo que desde el pico hasta que ya escasea dramáticamente. Por lo tanto, haced la cuenta, coged una enciclopedia del año 1930 y buscad la definición de petróleo. Sustancia oleaginosa sin utilidad aparente. Vamos a poner Segunda Guerra Mundial, 1940 a 2010. ¿Cuánto hay? 70 años. Otros 70 años desde 2010 es lo que dice el pico de Haber que nos queda. Lo mismo podemos hacer para el carbón, para el gas. Y entonces, ¿cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo nos queda como civilización? El petróleo no llega a 2050. El gas natural en ese entorno. El uranio un poco más. Del carbón sí que tenemos más. Pero el carbón es el medioambientalmente peor porque tiene contenido en azufre, entonces además de óxidos de nitrógeno tenemos óxidos de azufre que producen la lluvia ácida. Bien, ¿dónde está ¿Nos lees esto, por favor? El aumento de los precios del petróleo ha incentivado la reapertura de minas de carbón. Se les prefiere equivalentemente por los bajos salarios que cobran, pero también por razones técnicas y económicas relativas a la propia mina. Empleando niños, bastan túneles de entre 80 centímetros y 1 metro de altura, lo que rebaja los costes de producción. Llenan sacos mayores que ellos mismos, que deben transportar hasta la entrada de del pozo, ayudándose de carretillas. Gracias. Nosotros tenemos que cumplir la Directiva Verde Europea en el carbón que utilizamos. Por eso ya no utilizamos el carbón de Teruel, el carbón leonés, lo traemos de Colombia, lo traemos de Malasia. La mayor central térmica que tenemos en España es la de Aspontes de García Rodríguez, que es la que han anunciado últimamente que cerraban. Me da pena, porque hacía una función patriótica muy importante. Los ingleses nos tiran los bidones de residuos nucleares en la fosa que hay enfrente de La Coruña. Pero la central de Aspontes tiene una chimenea tan alta que alcanza los vientos esos, ya que no son los de primera atmósfera, sino de segunda atmósfera, que son predominantes hacia Londres. Entonces, ellos nos echaban los residuos nucleares enfrente de La Coruña, pero nosotros le echábamos toda la mierda de Aspontes a ellos. Entonces ahora estamos ya en desventaja. Entonces, para cumplir la Directiva Verde, vamos a Colombia, vamos a Malasia, y para que nos salga el carbón barato cumpliendo la Directiva Verde, hacemos túneles de entre 80 centímetros y 1 metro, en el que solo caben niños. Yo no quiero ser verde a ese precio. Bien, en el tercer mundo cuesta más cara la electricidad y la gente hace mucho por conseguir electricidad. ¿Veis? Gente transportando baterías para ir a un centro de recarga de baterías. Y además en España, esta es la evolución de la dependencia energética del exterior de España. Cayó un poco cuando la crisis, porque consumíamos menos energía, vuelve a remontar. Dependemos el 70% del gas, hace 2 o 3 años al menos, no he actualizado la cifra, no sé cómo es ahora, viene de Argelia. Y tenemos una capacidad de acumulación de gas de 3 días en España, equivalente a 3 días de consumo. Por eso hicieron lo de Castor, para intentar aumentar la capacidad de almacenamiento de gas, pero salió mal. No lo pagó Florentino, ¿eh? Bueno, esto es que está en... Lo pagamos entre todos. Entonces, si Argelia mañana dice que o le pagamos al doble el gas o nos cierra el grifo, tenemos 3 días para decidir si invadimos Argelia o si se lo compramos al precio que dice. Voy terminando, perdonadme.
Mirad, he intentado probar que la crisis energética y el cambio climático son certezas evidentes, científicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si os leéis este librito de Thomas Kuhn, os dice cuál es la dinámica de las revoluciones científicas, de pasar de un paradigma científico a otro. Os pone diversos ejemplos con Kepler, con Galileo, tal. Pero se puede aplicar aquí. En resumen, ¿qué dice Kuhn? ¿Cuál es la estructura de una revolución científica? De un cambio de paradigma científico. Dice lo siguiente. Hay un paradigma establecido que se porta bien, por ejemplo, antes de Galileo y de Kepler, la Tierra era el centro, los planetas giraban alrededor y lo explicaban con ciclos y con epiciclos. Y funcionaba muy bien la teoría, menos en algunos casos. Si una teoría no explica algunos casos, esa teoría no es buena. Entonces hay gente que se pone a decir, esto será de otra manera, y encuentra otra teoría que sí que explica los mismos casos de antes y los que antes no explicaba la teoría anterior. Y entonces se crea un nuevo paradigma. Y la comunidad científica entra en crisis. Se plantea un nuevo paradigma. Y dice Kuhn, el tránsito de los científicos de un paradigma al otro es, agárrense los machos, por conversión. Por conversión. Es decir, da igual los argumentos científicos. El pasar de un paradigma a otro es como en el ámbito religioso. Por conversión. Y eso explica que en estos debates que ocurren, incluso dentro de la comunidad científica, parezcan más ideológicos que científicos. Y por eso están los que creen en el cambio climático y los que no creen, porque es una cuestión de conversión. ¿Cuál es el nuevo paradigma científico? Un sistema basado en la electrificación, en el que el recurso sea la electricidad. Electricidad renovable, el sistema se electrifica, es decir, ya no tenemos como pasa ahora enchufes de electricidad, pero una caldera de gas, una caldera de diésel, sino que todo es eléctrico. Y para eso hace falta flexibilidad de las redes eléctricas que interconectan los distintos sistemas. ¿Cómo hacemos eso? Producción de electricidad renovable con fotovoltaico y con eólico, fundamentalmente. Hay otras fuentes renovables que también producen electricidad, pero son residuales. El fotovoltaico lleva 3 años siendo la fuente de energía más instalada en términos de potencia en el mundo, con gran diferencia respecto de cualquier otra. Nuclear, carbón, gas. Para la electrificación hay que transitar en el transporte hacia vehículos eléctricos, para la calefacción hacia bombas de calor y ciertos transportes que no permiten ser alimentados solo con electricidad, porque no tenemos una acumulación de electricidad que sea barata y voluminosa, pues primero, almacenando la electricidad en forma de hidrógeno. Y lo relativo a las redes, necesitamos investigar en baterías, hoy todavía son muy caras y son poco fiables. Necesitamos investigar sobre procedimientos de gestión de la red y necesitamos invertir en interconexión de las redes para que la electricidad renovable que se produce en un sitio pueda transitar hacia otro. Hoy tengo que terminar, ¿verdad? Os dejo lo siguiente como tarea. Mirad, ha habido políticas que han fomentado, por ejemplo, el fotovoltaico. Eso ha hecho que en 10 años desde 2008 a la actualidad hayamos reducido por más de 10 el precio de los paneles fotovoltaicos. Entonces, este ciclo ha funcionado, aunque ha sido muy ruidoso, muy fluctuante. Lo que os decía, la fotovoltaica está creciendo exponencialmente. Estamos entrando en la era de los teravatios, con los problemas que conlleva eso. Y el precio
en los últimos 10 años ha caído un 70%. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Gracias. ¿Por qué en España sabemos de fotovoltaico? Los que de aquí hayáis nacido después del año 1982, habéis nacido en un país desarrollado. Pero en el año 82 fue cuando pasamos de ser un país receptor de cooperación al desarrollo a donante de cooperación al desarrollo. Los que nacimos antes del 82, yo tendré que hacer cálculos para ver si he nacido antes del 82. Nacimos en un país en vías de desarrollo. Y núcleos de población en España fueron electrificados con energía solar fotovoltaica. A partir del año 82 empezamos a hacer los primeros proyectos de cooperación al desarrollo. Tengo anécdotas, pero no me da tiempo a contarlas. Y entonces, esta es la sede central del Instituto de Energía Solar, que está en Moncloa. ¿Veis que es un edificio que tiene integrados los paneles? Igual que las fachadas de aquí. Pero también se pueden hacer centrales fotovoltaicas. 3 de estos, este y este son mis hijos. Tengo 3, no sé si soy rico o pobre, debe ser por eso, que nací en un periodo y ahora vivo en otro. Para que veáis el tamaño relativo. Están puestas en mi pueblo, yo soy de un pueblo de La Rioja. Podéis ver distintos escenarios, este es el escenario Sky, que promueve una gran petrolera que se llama Shell, que es un escenario que calcula cómo tenemos que transitar en la integración de las renovables. Estos son emisiones de CO2. Para revertir, ir reduciendo las emisiones e incluso ir captando CO2 para revertir esto del cambio climático. Fijaros que, aunque este es un escenario agresivo, fijaros qué escala de tiempo, los que lleguéis al 2080, ya nos diréis, haced una ouija o algo así, para ver si lo hemos cumplido. Los que tengáis interés, buscad en internet el escenario Sky y veis los detalles de esto. Es un documento bien interesante, que plantea varios escenarios de producción y de consumo. Este es nuestro sistema ahora. Lo que es rojo está basado en los combustibles fósiles. Queremos pasar a uno basado en la electrificación. Como veis, no desaparece del todo lo rojo, pero queda en una proporción razonable. Bien, termino. Como conclusión, tenemos un problema. Si queréis mi opinión, nos van a llegar ante los problemas motivados por la crisis energética que los motivados por la crisis del cambio climático. Y pueden conllevar la caída de nuestra civilización, como ha pasado antes en la historia. De hecho, vosotros porque habéis nacido en España, si hubieseis nacido en Guinea-Bissau, ya seríais de los que está viviendo la crisis energética. Pero todo problema es una oportunidad, con incertidumbre. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Transitaremos de paradigma antes de que colapse el sistema o no? A mí hay una cosa que me da mucha esperanza, que es que con las fuentes renovables y especialmente con la fotovoltaica se da el viejo sueño anarquista de la autogestión, de producir lo que uno va a consumir. Y esto se ha demostrado en España. En el boom que hubo en 2008, que empezaron a aparecer plantas fotovoltaicas por todos lados, la capacidad de inversión de capital de muchos poquitos es mucho más grande y mucho más rápida y mucho más dinámica que la inversión de grandes capitales. Yo confío en que nos dé tiempo a hacer la transición si somos muchos poquitos invirtiendo en energía solar fotovoltaica. Y esa para mí es la definición de ser ecologista, aunque a mí me gusta más la palabra ecodulista. Ecología literalmente es eco, oikos, casa, logos, conocimiento de la propia casa.
Pero ecodulía es respeto de la casa. Quien más conoce la casa es quien quiere explotarla. Yo no quiero conocerla para explotarla insosteniblemente. Yo quiero respetarla, pero respetando a los niños de Malasia y de tal. Entonces, en mi pueblo, con esa central fotovoltaica, producimos más electricidad de la que consumimos. Y eso para mí es la definición de ser ecologista o ecodulista, que produces al menos lo que vas a consumir. Ser progre ecologista, que es que pío una cosa y hago otra, no, para mí no es ser ecologista. Negar el problema tampoco es ser ecologista. Aproximarse a él científicamente, intentando aprender lo que el ser humano ha hecho en la historia, produciendo lo que voy a consumir, eso sí que creo que es ser ecodúlico. Lo que nos ha dicho el vicerrector es que tenemos la oportunidad de hacerlo en el Campus Sur. A mí me gustaría que lo hiciéramos alumnos, profesores, PAS, que arrimáramos el hombro y que intentáramos producir lo que vamos a consumir. Gracias.